Saludos a todos, bienvenidos otra vez a este canal, a los que se habían desenganchado porque no había contenido de la Vinotinto. Bienvenidos de nuevo. Hace rato que no hablaba de la selección y hoy quiero hacer un video, por eso me he tardado algunos días después de que salió la convocatoria. Quería hacer un video con la previa de esta última fecha doble de eliminatorias, decisiva para Venezuela, tratando de analizar en profundidad, no solamente quedándome con los nombres de la convocatoria o con los escenarios que hay en estos dos partidos. Claro que voy a tocar esos dos temas, pero quiero ir un poquito más allá, hacer un poco un resumen del camino transitado hasta este momento, de la era Bocha Batista como entrenador. Voy a tocar evidentemente los escenarios que tiene Venezuela para poder lograr ese séptimo, aunque el sexto matemáticamente sea posible, es muy difícil, pero ese séptimo puesto que pelea mayormente con Bolivia para acceder al repechaje y pensar en su primera Copa del Mundo. También voy a hablar de la convocatoria a detalle, de esa convocatoria para la fecha doble que ha hecho el Bocha Batista, originalmente de 32 jugadores, y voy a darles la que yo creo debe ser la alineación de Venezuela, o la que imagino, una mezcla entre la que imagino será la alineación de Venezuela para ese próximo partido contra Argentina y la que yo siento que debe ser también en ese partido contra Argentina. Y les voy a contestar la pregunta que creo que muchos se han hecho durante la semana. Si ese partido contra Argentina, Venezuela lo debe pelear o lo debe dar por perdido. Bueno, vamos a arrancar poniendo un poquito en contexto dónde está Venezuela parada en esta eliminatoria. No ha sido, en líneas generales, una mala eliminatoria de Venezuela, porque llega la última fecha doble con chances de clasificar. Remotos directamente, muy reales y en sus manos, todavía eso hay que aclararlo, para llegar a ese repechaje, un repechaje que existía antes, pero no con un séptimo puesto. Por ahí creo que es cuando salen mal paradas las comparaciones que ha hecho muchas veces el cuerpo técnico de Venezuela con épocas anteriores. Seamos claros en una cosa, esta eliminatoria de Venezuela ha sido mucho mejor que las últimas dos, que la de Rusia y que la de Qatar. Creo que esas dos eliminatorias fueron un retroceso absoluto. Ahora, si comparamos con las eliminatorias de Brasil y de Sudáfrica, es una historia diferente. Pero bueno, Venezuela llega con chance de repechaje, invicta en casa. Es un titular que he leído muchas veces, incluso en la lista oficial o en la publicación oficial de la convocatoria, en la página de la federación, se remarca esto, ¿no? Invicta en casa. Yo solo les digo una cosa para tocar este tema. Está muy bien que Venezuela esté invicta en casa, pero estar invicto en casa no te lleva al Mundial. Pongámoslo así de sencillo. Venezuela no ha perdido un solo partido en casa. Y si se va empatando con Colombia en la última fecha en casa, y hasta empatando con Argentina o perdiendo con Argentina, se va a quedar fuera. Se puede, es muy probable que se quede fuera. Y se quedaría fuera sin haber perdido un partido en casa. Por ende, estar invicto en casa, si bien es algo positivo, no es sinónimo de que el proceso ha sido exitoso. Ya voy a entrar en detalles por qué. Bueno, 4 triunfos en casa para Venezuela, Paraguay, Chile, Perú y Bolivia, los que uno esperaría, los que uno imaginaría. Yo siempre he mantenido que para que Venezuela vaya al Mundial necesita ganar otros partidos en casa. Ecuador, por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, que en esta eliminatoria en particular llegó con el equipo B prácticamente, porque tenía entre suspendidos y lesionados por lo menos a 8 jugadores. Si me apuran por cómo se dio el partido, debió empujar un poquito más, debió ser un poquito más agresivo incluso contra Argentina. Partido que empató, que jugó un buen partido Venezuela, creo que fue superior a Argentina. Bueno, les decía, 4 victorias en casa y luego viene el gran talón de Aquiles, que no es de la era Bocha Batista, que es general. 2 puntos hasta ahora de 24 fuera de casa. Un empate en Brasil, un gran partido de Venezuela iniciando eliminatorias prácticamente y un empate en Lima. Queda de ver en ese sentido Venezuela. Y ya decía, 2018-2022 pésimas eliminatorias, ni hablar de los partidos fuera, pero si nos vamos, por ejemplo, a 2014, la eliminatoria a Brasil, donde se jugaba además un partido menos de visita y un partido menos en casa, porque no estaba Brasil en la eliminatoria, Venezuela en aquella oportunidad sacó 6 puntos de visitante, 3 empates y una victoria contra Paraguay de visita. Mejor que el mejor escenario en esta eliminatoria, porque si Venezuela le llegara a ganar históricamente a Argentina, sumaría 5 puntos de visitante en esta jornada. Pero bueno, ese es el panorama. ¿Cuáles son los escenarios? Viendo las posiciones, bueno, Venezuela está séptima, le saca un punto por ahora a Bolivia, y ya ustedes saben, Venezuela enfrenta a Argentina, en Argentina, ya les voy a contar del historial en eliminatorias de visita de Venezuela en Argentina,
Bolivia visita a Colombia. Luego Bolivia recibe a Brasil, Brasil clasificado, Bolivia jugando en el Alto y Venezuela recibe a Colombia. Entonces, vamos a tocar un par de escenarios. Supongamos que pasa lo peor en esta primera de la doble fecha, que Bolivia le gana a Colombia. Si Bolivia le gana a Colombia, llega a 20 puntos y Venezuela, suponiendo que pierda con Argentina, que es el resultado más probable, ojalá que no pase, pero es el más probable, Venezuela se quedaría con 18 puntos y se quedaría Bolivia con 20. Todavía tendría oportunidad Venezuela en la última fecha de resarcirse. Supongamos que Bolivia le empata a Brasil, ¿no? Jugando en casa, y Venezuela, después de perder con Argentina, le gana a Colombia. Bueno, Venezuela llegaría a 21 puntos, los mismos que tendría Bolivia en este escenario, que es también poco probable. Yo no creo que... Veo a Colombia favorita en casa, buscándose además el cupo del Mundial, pero aún así Venezuela tendría chance porque la diferencia de gol le favorece. Hay una diferencia hoy entre las dos selecciones de 12 goles, con lo cual tendría que haber un par de goleadas en contra de Venezuela y tendría que ganar con holgura Bolivia al menos uno de sus dos partidos. No va a pasar. Yo no creo que pase. Ese es el panorama. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable, por el historial, por cómo vienen las cuatro selecciones involucradas en esta próxima fecha, para lo que le interesa a Venezuela, que Argentina gane en Argentina y que Colombia gane en Barranquilla. Con lo cual Venezuela sigue llegando a la última fecha con un punto más que Bolivia. ¿Cuál es el problema? Que un empate no le asegura por sí sola clasificar, porque si Bolivia le llega a ganar a Brasil en las condiciones inhumanas del Alto, a un Brasil ya clasificado que quizás se ahorre a algunos futbolistas en ese partido, ese empate en la última fecha de Venezuela con Colombia no le serviría si Bolivia termina ganando su partido. Entonces, para resumirlo un poquito mejor, Venezuela está obligada a ganarle a Colombia, casi obligada a ganarle a Colombia, y ya voy a tocar el partido de Argentina. Pero el partido contra Colombia para Venezuela es una obligación. Ahora, ¿qué creo yo que puede pasar teniendo en cuenta cómo se ha comportado este cuerpo técnico? Que si se dan esos resultados más probables, Colombia le gana a Bolivia y Venezuela pierde con Argentina y se mantiene ese punto, Venezuela ese partido contra Colombia lo va a jugar con su cuerpo técnico pendiente de lo que pase en el otro partido entre Brasil y Bolivia. Y a ver qué tanto se arriesga dependiendo de lo que pase en el Alto. Ojalá que no se llegue a esa circunstancia. Ese es el escenario, para hacerlo corto. Antes de tocar el tema Argentina, porque les dije que quería hacer un video con un análisis un poquito más profundo. Y creo que hay un tema con la convocatoria que ha hecho el Bocha Batista. Nunca nadie, y sobre todo en tema selección nacional, en ningún país, métanse, los invito a hacer algo, métanse en el post, en la red social que quieran de cada federación, con los llamados a su selección, y nunca nadie está satisfecho. Siempre alguien piensa que sobra algún futbolista o que falta algún futbolista. Entonces, más allá del tema de las preferencias, yo quiero tocar un tema que me parece importante y que he venido hablando durante todo el proceso eliminatorio. Una de las críticas que yo he hecho al cuerpo técnico, me hubiera encantado hablar con el Bocha en la previa a estos partidos, solicité la entrevista, la gente de prensa de la federación me dijo que por ahora había una pausa. Entiendo que el Bocha conversó por lo menos con ESPN Argentina, no sé si con algún otro medio, pero bueno, a mí hay un tema que me ha llamado la atención en todo el proceso, y es que el Bocha, y yo muchas veces he dicho, no cuenta hoy, si lo comparamos con anteriores eliminatorias, tampoco cuenta con la generación más talentosa en general. Lo digo y lo he dicho todo el proceso eliminatorio. Pero creo que uno de los problemas ha sido no darle consistentemente a lo largo del proceso minutos a otros futbolistas que cuando te falten los titulares estén ahí y ya tengan un recorrido. Y por ello quería tocar un tema muy particular. De esta convocatoria, de 32 futbolistas, de los 28 futbolistas de campo, quitando los porteros, en esta convocatoria del Bocha Batista hay al menos 10 jugadores de 28, más de un tercio, que ha visto menos de 90 minutos de fútbol en toda la era Batista. Menos de 90 minutos en toda la era Batista. ¿Quiere decir que están mal convocados esos 10 futbolistas en esta convocatoria? No. El tema no está ahí. El tema no está en si se equivoca llamando a Kevin Kelsey, que no ha jugado un minuto con la selección mayor, si se equivoca llamando a Carlos Falla, que no ha jugado un minuto con la selección mayor, o
a David Martínez, que no lo había llamado y de repente lo puso de titular contra Uruguay. Yo no creo que sea un error convocar a esos futbolistas. Creo que el error ha estado en que esos futbolistas lleguen a esta fecha doble de eliminatorias con tan poco recorrido. Sobre todo en el caso de algunos futbolistas jóvenes y talentosos. Les voy a dejar aquí algún gráfico con números específicos de lo que estoy hablando. Son, les decía, 10 futbolistas, y no estoy tocando el tema de John Chancellor, que creo que lleva 1 minuto en la eliminatoria, 1 minuto disputado contra Paraguay, porque Chancellor, que además viene de estar tocado con su club, estuvo lesionado un buen tiempo. Yo creo que de otra manera hubiera contado para el Bocha Batista. No está Jordan Osorio en esta convocatoria, que ha sido uno de los consistentes en cuanto a minutos, pero luego se lesionó cuando estaba con el Parma, ahora está de regreso en el fútbol venezolano. Pero algunos casos particulares. Kevin Kelsey, que ya pasó por el fútbol europeo, joven, por el Shakhtar, tiene rato en la MLS. Primero estuvo con Cincinnati, ahora está con Portland viendo más minutos, marcando goles. 0 minutos en la era Batista. Carlos Falla no había sido convocado por Batista. Ronald Hernández es un caso particular. Está siendo titular con Atlanta, le va muy mal a Atlanta en la MLS, pero Ronald está viendo buenos minutos. Ronald Hernández tiene 0 minutos en la era Bocha Batista. Su último partido con selección lo jugó en el 23, pero si uno revisa, Ronald Hernández jugó creo que hasta 3 procesos eliminatorios con la selección. Arrancó muy jovencito. Tiene 12 partidos de eliminatoria mundialista. Es un futbolista con experiencia que bien podía haber sido llamado en algún punto de estos 2 años y medio, quizá en Copa América. Yo siempre mantuve, y se lo pregunté una vez al Bocha, la única vez que pude conversar con él en una entrevista 1 a 1, si la Copa América no debía ser un terreno de experimentos más que un torneo donde Venezuela fuera a jugar con los de siempre y a buscar llegar lo más lejos posible. Yo siempre mantuve que la Copa América debía ser un terreno de experimentos en el buen sentido y de minutos para los futbolistas que hasta ese momento no contaban en eliminatoria. Bueno, Ronald Hernández, 0 minutos en la era Batista. Leonardo Flores, 14 minutos en la era Batista. Estoy hablando de partidos oficiales. Gleiker Mendoza, 45 minutos, si no recuerdo mal, contra Ecuador. Fue titular y jugó una mitad. Dani Pereira, me encanta el juego de Dani Pereira. Es un futbolista en la mitad de la cancha, donde, por cierto, Batista convocó un montón de jugadores. Entiendo, hay bajas, y ya voy a tocar ese tema de las bajas y de los apercibidos, y se entiende, pero hay muchos futbolistas que no han visto acción en esta era de Bocha Batista o han visto muy pocos minutos. Caso Dani Pereira, que jugó 58 minutos en el Alto, en un partido que claramente Venezuela salió a jugar con los futbolistas que no quería desgastar para su siguiente partido, y luego desapareció. Y durante la Copa América, en la que Venezuela incluso llegó a jugar un partido en Austin, en la cancha donde hace vida Dani Pereira con el Austin FC, ya clasificada contra Jamaica, último de fase de grupos, Dani Pereira no vio un minuto en la Copa América. David Martínez, ya he hablado hasta la saciedad del tema de David Martínez, uno de los futbolistas con más talento en Venezuela, en los procesos preolímpicos, en los procesos de sub-17, apareció por fin en esa convocatoria y jugó 58 minutos contra Uruguay. Es todo lo que tiene. Mi punto es, no están mal llamados estos futbolistas, y ni siquiera mencioné a Matías Lacaba, y no quiero tocar el tema político, pero lo mismo, futbolísticamente es un chico que ha visto 6 minutos con la selección mayor. 6 minutos. 6, si no recuerdo mal, en Copa América contra Canadá. Y bueno, Dani Pereira vio minutos en partido amistoso, un par de partidos amistosos, uno de ellos ante Estados Unidos empezando el año, lo mismo Matías Lacaba, pero bueno, partidos oficiales. En la era Batista, esos son los números. Y luego puedo mencionar otros casos de estos llamados, de esta convocatoria, de Carlos Vivas, 90 minutos en aquel amistoso contra Estados Unidos. ¿Quién más? Jorge Iriarte, 45 minutos contra Estados Unidos. Y así podemos seguir. Les digo, 10 de los 28 futbolistas de campo prácticamente no han visto acción con Batista. Eso es lo que a mí me llama la atención de esta convocatoria. Pero bueno, volvamos a lo importante, volvamos a lo que viene, al presente. Y quiero tocar el tema de esta doble fecha. Argentina. Argentina le toca a Venezuela la mala fortuna de ir a enfrentar a una Argentina sí clasificada, pero con la particularidad de jugar su último partido en casa de eliminatoria. El último partido en casa de eliminatoria de Leo Messi. Para la gente en Argentina es relevante. Para Leo Messi probablemente sea relevante. Y para sus compañeros será relevante. Yo pienso que hoy Argentina tiene tanta potencia y un plantel tan amplio que titulares o suplentes
iba a ser un partido muy complicado para Venezuela. Les quedé pendiente con el tema historial entre Venezuela y Argentina en Argentina. 9 visitas a Argentina en eliminatorias para Venezuela. 22 goles en contra, 3 goles a favor. Esos 3 goles marcados en 2 de los 9 partidos en los que Venezuela visitó a Argentina. Es decir, en 7 se fue sin marcar y en todos le marcaron. Un punto ha sacado Venezuela en 9 visitas a Argentina. Fue un partido en 2017, me parece. En la eliminatoria de 2017, 1-1, un gol de John Murillo que se la picó a Chiquito Romero y después el empate que fue un autogol de Rolf Felcher. Así que hay un partido en el que algún jugador argentino no le marcó a Venezuela en Argentina. Ese partido fue en el Monumental y tuvo Wilker Fariñez una noche espectacular. Sacó de todo. ¿Se puede? Sí, es posible porque en el fútbol todo es posible. Voy a contestar la pregunta que muchos se han hecho últimamente. Ese partido, teniendo en cuenta que Venezuela juega el más importante unos días después en Maturín contra Colombia, ¿cómo lo debe jugar Venezuela? Y yo esto lo dije en la doble fecha donde Venezuela fue a visitar a Ecuador. Ya a esta altura de la eliminatoria no puedes entregar ningún partido. Porque, ¿cuál es el peor escenario en Buenos Aires? Que Venezuela pierda. Vamos a ponerlo peor, que Venezuela salga goleada. Matemáticamente, si Venezuela sale goleada de Buenos Aires, para mí cambia poco en el panorama. Por lo que les decía, hay una diferencia entre Bolivia y Venezuela hoy de 12 goles, con 2 partidos para cada uno por jugar. Se me hace muy difícil que en esos 2 partidos se revierta esa diferencia de goles. Con lo cual, una goleada en contra para Venezuela en Buenos Aires, sí está el tema psicológico, es cierto. Eso lo entenderán mejor los jugadores y el cuerpo técnico. ¿Qué tanto le puede pegar a este grupo que le pueda golear la selección campeona del mundo y de América? Bueno, hay experiencia en el plantel. Así como hay juventud, hay experiencia. Yo creo que es un partido que Venezuela tiene que salir a intentar puntuar por lo menos, porque ese punto en Buenos Aires puede ser muy importante. Claramente no vas a salir a pretender avasallar a Argentina, pero tienes que jugar con la mentalidad de tratar de aprovechar cada oportunidad. Y sí, defenderte bien, esa es la realidad. Pero ¿a qué voy con el tema de que no lo puede dejar perder Venezuela? No es un partido para salir con 11 suplentes. Yo no lo creo así. Me parece que no es lo que debe hacer Venezuela. Venezuela para ese partido no cuenta con Telasco Segovia y no cuenta con el Brujo Martínez, ambos suspendidos. El Brujo, hay que recordar, se fracturó una mano. Yo creo, imagino, pienso que el Brujo va a jugar el último partido, aún recuperándose de esa fractura en la mano. Y por eso, aún estando disponible, yo creo que no tenía mucho sentido incluirlo en este partido, porque creo que Venezuela debe poner un 11 competitivo, pero debe pensar en tener a sus mejores futbolistas disponibles para el último partido. Cansados, no cansados, a esta altura a mí me parece que no es que sea irrelevante, es que para el jugador venezolano estar a las puertas de un repechaje mundialista y tener que jugar 2 partidos en 4 días tiene que ser algo para lograr, tiene que ser algo que puedas hacer, porque el mismo orgullo, el mismo amor propio, la misma adrenalina te tiene que llevar a eso por encima del desgaste que pueda significar jugar 180 minutos en 4 o 5 días. Entonces, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta las ausencias, no está Yangel Herrera, tema aparte, Yangel está lesionado. Yangel, para mí, ha sido, creo, su actuación en esta eliminatoria muy por debajo de lo que uno pensaría o del potencial que tiene Yangel y del cartel futbolístico que tiene habiendo jugado el tiempo que ha jugado en la liga. Entonces, ¿es una baja? Sí, pero para lo que ha rendido en esta eliminatoria, no creo. Me parece que es una baja mucho más dura la del Brujo Martínez. Pensando en la baja del Brujo y pensando en Telasco Segovia, yo creo que el mejor esquema de Venezuela es el 4-2-3-1. Para mí es el mejor esquema de Venezuela. Y Venezuela ha estado entre un 4-2-3-1, un 4-3-3 y de vez en cuando un 4-4-2. Si no recuerdo mal, contra Perú en casa, Venezuela jugó con Rondón y con Joseph. Me parece que no jugó otro partido con 2 puntas de esa manera. No al menos de arranque. Pensando entonces en lo que no tiene disponible y pensando también en lo que tiene que guardar para el próximo partido, yo imagino a una Venezuela, a mí me hubiera gustado ver un 4-4-2 con Rondón y Joseph, pero creo, teniendo tanto a Joseph como a Salomón Rondón apercibidos, no se puede dar el lujo de perder a sus 2 nueves, porque el otro es Kevin Kelsey. Y Kevin Kelsey
repito el tema, no ha jugado un minuto con la selección mayor. Ese es el problema. Tu otra opción en la delantera llega a una fecha decisiva a debutar. Eso no está bien. Pero bueno, pensando en esto, yo creo que Salomón debe ser suplente en Buenos Aires. Y yo armaría el equipo de la siguiente manera. Romo en el arco, Ángel y Ferraresi. Creo que ahí no hay nada más que pensar. Ninguno está percibido. Los dos tienen que poder jugar los dos partidos a buen nivel. En los laterales, John Aramburu es mucho más efectivo por la derecha porque creo que se proyecta más cuando juega por ese costado. Pero creo que es un partido para poner experiencia y la tiene también Alexander González. Con lo cual, yo siento que lo lógico sería Alexander González por la derecha y John Aramburu por la izquierda. Porque al final no vas a plantear, imagino yo, un partido tan ofensivo contra Argentina que vas a necesitar a tu lateral más ofensivo, que es Aramburu, constantemente proyectándose. Y yo creo que puede hacer un gran trabajo por la izquierda y de hecho contra Argentina de local, si no recuerdo mal, John Aramburu jugó por el costado de la izquierda y Alexander me parece que estuvo en el costado de la derecha. Mitad de la cancha, tema importante. ¿Por qué? Porque no está el Brujo, porque no está Yangel y Rincón, Tomás Rincón está apercibido. Pero alguien tiene que jugar en esa zona. Yo creo, y otra vez, siento que en Buenos Aires Venezuela necesita poner un equipo mayormente de experiencia. Yo me inclinaría por Tomás Rincón y Cristian Cáceres. Y adelante, Soteldo, Savarino de 10 y por la derecha, aquí sí, yo le daría la confianza a un chico como David Martínez. Lo vi de cerca, lo vi a David en 3 partidos consecutivos. Me tocó cubrir a Los Ángeles FC en Los Ángeles, en la Leagues Cup, contra equipos mexicanos, no MLS. Porque sé que mucha gente dice, oh, MLS es la liga de la hamburguesa. Bueno, contra equipos mexicanos, contra Tigres y contra Pachuca. 2 muy buenos equipos de México y contra Mazatlán. Se los digo honestamente, esto fue antes de llegar Heung-min Son, o Son Heung-min a LAFC. Para mí, en 2 de los 3 partidos, David Martínez fue el mejor futbolista del AFC. Descarado, con pique, con visión de juego. Yo creo que este es el momento, porque además no le sobran opciones. Ya pasamos la época donde Darwin Machís era una opción por uno de los costados. No ha tenido confianza en Eduardo Bello tampoco. Entonces no le sobran futbolistas en esa zona. Yo creo que Martínez debería ser titular y en punta creo que es o Rondón o Joseph, y ante la posibilidad, si bien el delantero centro quizás es el menos expuesto a recibir una amarilla, yo creo que Rondón es tan importante para ese último partido contra Colombia que me parece que en un 4-2-3-1 Joseph tendría que ser el centro delantero de la selección. O quizás se anima con Kevin Kelsey, con un tipo alto, fuerte, capaz de pelear con los centrales argentinos. Pero ese es el 11 que yo creo que hace más sentido para Venezuela. ¿Qué modificaciones podría hacer? Jugadores que tiene disponibles. Bueno, es que ese es el tema. Revisando, cuando uno mira a los futbolistas que ha puesto en la mitad de la cancha, han estado siempre el Brujo, Yangel, Cáceres, ¿quién más? En Telasco, evidentemente, que últimamente ha sumado minutos. Telasco no está. Yo creo que para el siguiente partido ya haré una previa para ese partido y además va a depender mucho de lo que pase contra Argentina, quién está disponible, quién lo mismo termina sano, los que regresan de suspensión. Yo creo que va a estar el Brujo y yo creo que va a estar Telasco en ese 11 titular. Y debería estar Salomón Rondón. Yo me animo con ese 11. Ese es el que creo que debería colocar Batista y no creo que sea muy diferente. Por ahí pone a Navarro por la izquierda y Aramburu por la derecha. Se guarda Alexander González. No creo que cambie la dupla de centrales. Mirando la convocatoria de la selección, no hay demasiadas opciones por lo mismo. Porque a mí se me hace raro que vaya a mandar a debutar en selección en Buenos Aires a Carlos Falla. Por más que ande muy bien en el torneo local. Se me hace raro que habiendo jugado apenas menos de una hora en eliminatorias, a Dani Pereira, que me gusta mucho su fútbol, lo vaya a poner de titular en Buenos Aires. Entonces, si uno mira las opciones que tiene en la mitad de la cancha, pues la verdad es que no hay más. Para mí tienen que ser esos. Tiene que ser Rincón y tiene que ser Cáceres. Futbolistas con experiencia. Pero si lo va a jugar con un 4-2-3-1, va a tener que ser muy cuidadoso. La otra opción es
jugar un 4-1-1, digamos. Bajar a Soteldo, no pegarlo tanto a la banda y tan adelantado, jugar con una línea de 4 que tenga Soteldo y a Martínez, o la posibilidad de sumar un mediocampista más, poner a Savarino, prescindir de Martínez, pero volvemos a lo mismo. No tiene al Brujo, no tiene a Yangel y no tiene a Telasco. Así que en esa zona se le va a hacer más fácil armar un doble 5 con Rincón y con Cáceres, pero evidentemente no puede tampoco soltar a Soteldo, Savarino y Martínez sin darles tareas defensivas, más allá de que quiera salir a buscar el partido, que dudo que lo vaya a hacer, al menos no como lo haría en casa contra otro rival o como lo haría en casa contra Argentina, porque es Argentina, es en Buenos Aires y es un lugar muy complicado para jugar. Y es la mejor selección del mundo hoy en día. Ese es el 11, que a mí me gusta. Leo sus opiniones, me encantaría saber qué piensan. Y voy a hacer un live terminando el partido. Voy a tocar el tema en cortita y al pie. Si no se han suscrito al canal de YouTube, sé que mucha gente ve estos videos, pero diariamente tengo contenido de mucho fútbol, algo de béisbol, algo de NBA, normalmente de lunes a viernes tempranito. Pueden activar la campanita con las notificaciones, pero voy a estar haciendo cobertura encima de esta última fecha doble. Ojalá que para Venezuela no sea lo último de eliminatorias. Y cierro diciéndoles esto. Yo soy un aficionado a morir de la Vinotinto. Crecí de niño queriendo ver a Venezuela en un mundial. Montones de partidos de eliminatorias. Fui a ver a Venezuela cuando éramos 500 gritando por Venezuela en el Brigio Iriarte o en el Olímpico y había 3.000 uruguayos en la grada o 5.000 entre brasileños y venebrasileños en la grada gritando por Brasil. Afortunadamente ya no vivimos en esa era. Pero más allá de yo ser aficionado y que me encantaría ver a Venezuela en el Mundial y que además profesionalmente me convendría que Venezuela esté en el Mundial, se abrirían seguramente más oportunidades profesionales. Cada uno de estos videos trato de hacerlo desde el lado crítico, desde el lado periodístico, tratando de ser lo más imparcial posible. Y cuando critico y cuando digo, me parece que es muy difícil que Venezuela saque un punto en Buenos Aires, lo digo porque es lo que creo que va a pasar, no es lo que quiera que pase. Y a veces pienso que no tengo ni que hacer la aclaratoria, pero luego encuentro en los mensajes, en la retroalimentación, que mucha gente se toma personal o se toma de otra manera las críticas. Y no son para eso, son porque creo que la labor que uno cumple de este lado, y entiendo que hay muchos colegas que se les hace difícil dejar de ser aficionados. Yo no es que deje de serlo, pero trato de separar eso a la hora de hacer estos videos. Y creo que es lo más útil que puede haber alrededor de la selección. Nunca he creído que el periodista tiene que ser el apoyador de la selección, el promotor de la selección. No está para eso el periodismo. Y siento que seguimos necesitando más periodismo crítico hacia el fútbol venezolano y hacia la selección también. No me gustaría que caigamos en lo que pasa en México, por ejemplo, donde siento que a veces se le pega por sistema a la selección, vamos al otro extremo, o lo que pasa en España, por ejemplo, por citar dos ejemplos, donde la prensa es promotora de la selección y más allá de los dos bandos y de que los madridistas critiquen las decisiones que incluyan a jugadores del Barça y viceversa, los culés critiquen las decisiones que tienen que ver con jugadores del Madrid, en España el periodismo es promotor de la selección. Yo creo que hay que estar en la mitad, porque creo que es lo que más le sirve al crecimiento del fútbol en un país como Venezuela, donde todavía hay mucho que crecer. Gracias por la sintonía, espero que les haya gustado, espero que compartan el contenido si les gustó y que me dejen sus comentarios. Hay mucha tensión, hay mucha adrenalina de cara a esta fecha de eliminatorias. Drénenla aquí en los mensajes, que me va a encantar contestárselos todos. Y nos vemos muy pronto.